La mañana que cumplí 18 años, moví $4 millones a un lugar donde nadie de mi familia podría tocarlos jamás. Y lo hice antes de que ninguno de ellos despertara. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que tu propia vida no te pertenece? Sígueme hasta el final, porque esto se pone peor de lo que imaginas. Era martes. Estaba sentada en el borde de mi cama, en la oscuridad, con la laptop sobre las rodillas y los lentes de mi abuela doblados en el buró, como una promesa silenciosa. Firmé el último documento que hacía ese dinero legal y permanentemente mío. El fideicomiso se cerró a las 6:04 de la mañana. Abajo, la cafetera ni siquiera había empezado su ciclo. Mi madre dormía. Mi padre dormía. Mi hermana, Valentina, soñaba 2 puertas más allá, probablemente con la casa que ya se había imaginado viviendo. Desde que tengo memoria, ese dinero se mencionaba en mi casa como quien habla del clima. Simplemente estaba ahí, un hecho del horizonte, algo que le pertenecía a todos porque todos vivíamos bajo el mismo techo. Mi abuela había pasado 40 años construyendo una panadería mayorista que abastecía restaurantes en medio país, levantándose a las 3 de la madrugada todos los días. Cuando murió, dejó el fruto de esa vida solo para mí. Había visto cómo me trataban en casa. Sabía exactamente lo que hacía. Pero una herencia no es lo mismo que el control. Hasta el día en que cumplí 18, yo no podía tocar ni un peso, y técnicamente, tampoco ellos. Ese vacío de años fue lo más peligroso de mi vida, porque mis padres lo usaron para planear. Escuché a mi padre por teléfono. Vi las pestañas del navegador de mi madre. Hablaban del dinero de la familia, de cuando Valentina cumpliera años, de cuando se liberara el dinero, como si el día en que yo me convirtiera en adulta fuera el día en que una bóveda se abriría para todos, menos para mí. Así que no esperé a que la abrieran. La cerré yo primero. ¿Te preguntas cómo llegó una adolescente a pensar así? Ahora te cuento. Durante casi toda mi infancia, absorbí la idea de que esa herencia era compartida, que la decisión de mi abuela había sido una especie de error administrativo que la familia corregiría en cuanto yo pudiera firmar papeles. Los parientes lo reforzaban en cada reunión. Una tía me apretaba el hombro y decía, «Vas a cuidar a tus papás con todo ese dinero, ¿verdad?». Un primo bromeaba sobre el auto que por fin se compraría mi padre. Nunca fue una pregunta. Siempre fue un deber que, según ellos, yo ya había aceptado sin darme cuenta. Mi padre era gerente de piso en una agencia de autos, un hombre capaz de venderle cualquier cosa a cualquiera, incluyéndose a sí mismo. 2 años antes de mi cumpleaños, empezó a decirle a Valentina, abiertamente en la mesa, que le compraría una casa. No que la ayudaría, que se la compraría. Ella era 3 años mayor que yo, recién comprometida, y empezó a mandarle anuncios de casas con la confianza de alguien que ya está gastando un dinero que ni siquiera ha contado 2 veces. Mi madre, mientras tanto, tenía una carpeta cada vez más gorda de lo que llamaba planes, remodelaciones, un segundo carro, un viaje que describía como más que merecido. ¿Y sabes qué nunca hicieron? Preguntarme. Ni una sola vez. El dinero era mío en papel, pero el futuro que estaban construyendo descansaba encima, como un segundo piso construido sobre una casa sin revisar si los cimientos aguantarían. El verano antes de cumplir 18, algo en mí se volvió silencioso y atento. Dejé de discutir en la mesa. Empecé a leer. Y una tarde, con dinero que había ahorrado trabajando en un vivero, agendé una cita con una abogada especialista en herencias llamada Regina, una mujer serena, precisa, con una oficina en esquina y una forma de escuchar que, por primera vez, me hizo sentir adulta y no un recurso. Le conté todo, las llamadas escuchadas a medias, los anuncios de casas, los planes. No se sorprendió ni tomó partido. Solo hizo preguntas y tomó notas. Al final dijo algo que jamás olvidaré, el dinero ya es tuyo. Lo que en realidad me estás preguntando es cómo evitar que otros vivan tu vida por ti. Entonces me explicó cómo armar un fideicomiso irrevocable, estructurado de tal forma que ni yo misma pudiera ser presionada para entregarlo, con supervisión independiente y un rastro documental que no le respondía a nadie en mi mesa familiar. Pasamos meses preparándolo en silencio, para que la mañana en que finalmente tuviera derecho a actuar, ya no quedara nada que negociar. Lo que descubrí cuando Regina empezó a sacar documentos fue peor de lo que había imaginado escuchando a escondidas. Mi padre no solo hablaba de comprarle una casa a Valentina. Había dado un enganche por una, de 2 pisos, con un porche amplio. Y había firmado un contrato de compra condicionado a un financiamiento que no tenía. Ese financiamiento, entendí, era yo. La fecha de cierre caía exactamente 3 semanas después de mi cumpleaños. Lo había calculado al día. Mi madre había ido más lejos todavía. Había cofirmado un préstamo para una camioneta de lujo, con pagos que superaban por mucho lo que la casa realmente ganaba.
Cuando Regina me mostró los papeles, noté la línea donde el banco preguntaba por bienes futuros esperados. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. Mi madre había escrito un número ahí. Había escrito mi número. Habían pedido prestado contra una fortuna que no era suya, que no podían tocar, que nunca les había sido prometida. Simplemente asumieron que, en cuanto yo cumpliera años, firmaría todo por amor, por culpa o por costumbre, como había firmado cada otra parte de mi vida hasta entonces. Cerré la carpeta de Regina y me quedé muy quieta. Todavía no sentía coraje. Eso llegó después. Lo primero que sentí fue un duelo extraño y clarificador, entender que las personas que debían protegerme habían pasado años apostando mi futuro para financiar el suyo. Regina me miró y dijo con suavidad: «No le debes tu herencia a nadie, ni siquiera a quienes te criaron». Y por primera vez, me lo creí. El quiebre llegó a las 9 de la mañana, y yo estaba en la cocina cuando pasó. Mi padre tenía el teléfono pegado a la oreja y el café frío, esperando. Le había dicho a mi madre la noche anterior que el dinero llegaría esa mañana. No sabía exactamente qué transferencia esperaba, si era la financiera de la agencia confirmando el préstamo del auto, o el notario confirmando los fondos de la casa. No importaba. Todos los caminos llevaban a la misma puerta cerrada. A las 9 en punto, su cara cambió. Lo vi en tiempo real. Esa confianza de vendedor se le escurrió como agua de un vaso roto. Dijo: «Eso no puede ser correcto. Después, vuélvelo a intentar». Y luego, más bajo: «¿Cómo que inaccesible?». Mi madre entró con su propio teléfono sonando en la mano, leyó lo que había en la pantalla y se puso pálida. Pálida de verdad, como en las películas. «La cuenta está congelada», dijo mi padre, aunque congelada era la palabra equivocada. Nada estaba congelado. Todo estaba exactamente donde debía estar, dentro de una estructura sobre la que ellos no tenían ningún derecho. «¿Valentina?», empezó mi padre, y por un segundo intentó sonreír como le sonreía a los clientes. «Hay una confusión con el banco. Necesito que los llames y lo arregles». «No hay ninguna confusión», dije. La cocina se quedó en silencio total. Mi hermana apareció en la puerta en bata, atraída por el tono de mi voz. El teléfono de mi madre volvió a sonar, era el banco del auto, y lo silenció con el pulgar temblando. Mi padre soltó el café con demasiada fuerza sobre la barra. «¿Qué hiciste?», preguntó. «Cumplí 18», respondí, «e hice exactamente lo que ustedes dos planeaban hacer, solo que lo hice primero, lo hice legal, y lo hice para mí». Vi cómo intentaban armar las piezas en tiempo real. Y vi cómo las piezas se negaban a encajar en la historia que se habían contado durante años. En su versión, esa mañana la bóveda se abría. En la mía, ya se había cerrado a las 6:04. Empezaron las llamadas desesperadas. Mi padre al notario, mi madre al banco. Los dos caminando en círculos por esquinas opuestas de la cocina, diciendo las mismas frases al teléfono. «Hay un retraso, el dinero está asegurado, mi hija lo está resolviendo». Y con cada llamada, la verdad salía un poco más a la luz. A mí no, yo ya la conocía. A ellos. Nada de eso había sido real jamás. La casa, el auto, todo ese futuro brillante descansaba sobre una sola suposición acerca de una chica a la que nunca se molestaron en preguntarle nada. Para las 9:30, mi madre estaba sentada con la cabeza entre las manos. Mi padre seguía de pie, porque los hombres como él no se sientan cuando están perdiendo. Y entendí, mirándolos, que ya no les tenía miedo a ninguno de los dos. Los gritos empezaron cuando los teléfonos se quedaron en silencio, porque ya no quedaba nadie del otro lado dispuesto a fingir. «Revierte esto», dijo mi padre, con ese mismo tono firme y cálido que debió usar con 100 clientes dudosos. «Eres una niña, Valentina. No entendías lo que estabas haciendo». «Lo entendí perfectamente», dije. «Por eso lo hice». La voz de mi madre se quebró encima de la suya. «¿Tienes idea de lo que le hiciste a esta familia? Tu padre dio un enganche por la casa de tu hermana. Yo tengo un préstamo real, con pagos reales. Arruinaste todo, todo». Lloraba, pero eran lágrimas de alguien que había sido descubierto, no de alguien arrepentido, y para entonces yo ya sabía distinguir la diferencia. «Yo no firmé esos contratos», dije. «Ustedes sí. Pusieron mi nombre en documentos que nunca vi. Le dijeron a un banco que esperara un dinero que nunca les prometí. Compraron una casa con dinero que no tenía ni un futuro que jamás me consultaron». Ahí fue cuando salió lo peor, porque una persona acorralada deja de ser cuidadosa. En 10 minutos furiosos, atropellándose el uno al otro para probar cuán injusta era yo, destaparon toda la estructura. No era solo la casa y el auto. Mi padre había pedido un préstamo personal contra una comisión que esperaba cobrar.
Mi madre le había prometido dinero a su hermana. Había deudas más pequeñas, informales, promesas hechas a parientes en reuniones familiares, todas construidas sobre la certeza de que yo entregaría millones apenas pudiera hacerlo legalmente. Antes, incluso, de que fuera capaz de entender lo que realmente tenía en mis manos. Se suponía que ibas a cedérnoslo, dijo finalmente mi padre. Y ahí estaba, la frase debajo de todas las demás frases. Para eso era el dinero, familia. Era para mí, respondí. Mi abuela me lo dejó a mí. Me lo dejó porque vio cómo me trataban ustedes. Lo sabía. Se estremeció, porque sabía que era verdad. Esperaban que una chica de 18 años regalara $4 millones la mañana en que por fin tuvo derecho a decir que no, continué, y mi voz no tembló, lo cual me sorprendió incluso a mí. Se lo gastaron antes de que yo pudiera verlo con claridad. No querían una hija. Querían una firma. Valentina se había quedado callada en la puerta. Miraba a nuestros padres de otra manera, como se mira a alguien cuya historia dejó de tener sentido de golpe. Mi madre intentó acercarse a ella, y Valentina dio un pequeño paso atrás. Vi cómo eso también le pegó a mi madre, otro golpe frío. Exigieron. Rogaron. Me dijeron que era una desalmada, que los había destruido, que ninguna persona decente dejaría hundirse a su propia familia para proteger una cuenta bancaria. Y debajo de todo eso corría la misma suposición que había gobernado toda mi vida, que mi papel era absorber sus necesidades, que mi herencia era simplemente una cuenta doméstica con retraso, que yo terminaría cediendo como siempre. Pero no cedí, y poco a poco, mirándome la cara, empezaron a entender que la chica con la que habían contado para doblegarse se había convertido en alguien que ya no reconocían. Cuando la culpa no funcionó, probaron la presión, que es a lo que la gente recurre cuando el amor nunca fue realmente su herramienta. Durante 3 días, la casa se convirtió en una campaña. Mi padre alternaba entre silencios helados y discursos largos y razonables en la puerta de mi cuarto, siempre disfrazados de preocupación. Te vas a arrepentir. Te vas a quedar sola. La familia es lo único que tienes. Mi madre dejó de hablarme por completo. Después lloraba fuerte en el cuarto de al lado para que la escuchara, y luego dejaba folletos de la casa sobre la mesa de la cocina, como pequeñas acusaciones. Empezaron a llamar los parientes. Un tío me dijo que estaba destrozando a la familia. Una tía dejó un mensaje de voz tan venenoso que lo guardé por instinto, y después se lo di a Regina. Luego vino el filo más duro. Mi padre insinuó, no exactamente como amenaza pero casi, que quizás yo no podría seguir viviendo en esa casa si iba a actuar en contra de la familia. Dio a entender que había documentos que yo había firmado siendo menor, favores, un auto a mi nombre, cosas que podía complicarme. Era un hombre que había pasado la vida convenciendo a la gente de que resistirse salía más caro que rendirse. Pero yo no había construido el fideicomiso sola, y eso fue lo que jamás calcularon. Llamé a Regina, y en menos de 1 hora las respuestas llegaron, limpias e inquebrantables. El fideicomiso era irrevocable. No había ningún mecanismo, ninguno, por el cual la presión, la culpa o un cambio de opinión pudieran forzarlo a abrirse. La casa que mi padre había comprometido era obligación suya y solo suya, firmada a su nombre. El préstamo del auto era de mi madre, cofirmado con una declaración falsa de bienes que, según Regina, era un problema serio para ella, no para mí. Cada deuda que habían colgado sobre mi futuro pertenecía, ante la ley, exactamente a quien la había puesto ahí, a ellos mismos. Regina envió una sola carta formal a mis padres en mi nombre. 2 páginas, devastadoramente educada. Confirmaba que yo no asumiría, ni garantizaría, ni revertiría, ni financiaría ninguna obligación que ellos hubieran contraído. Documentaba la declaración falsa en el préstamo. Solicitaba, con amabilidad de abogada, que cualquier comunicación futura sobre la herencia pasara por su oficina. Mi padre leyó esa carta de pie en la cocina, y vi cómo se le tensaba la mandíbula, y vi cómo entendía que la hija a la que planeaba convencer con rodeos ahora hablaba a través de alguien a quien no podía encantar, ni culpar, ni cansar. Dejó la carta con mucho cuidado, como quien suelta algo que lo quemó, y no dijo una sola palabra. Mi primer movimiento real fue simplemente dejar de decir que sí. Rechacé cada exigencia, por escrito, a través de Regina, para que no quedara ninguna conversación que mi padre pudiera ganar. No lo grité. No hacía falta. El rechazo resultó ser lo más ruidoso que hice en mi vida. Y como yo no financiaría la casa, mi padre tuvo que hacer una llamada que recordaré el resto de mi vida, sentado en la mesa de la cocina, con Valentina de pie frente a él, contándole que la casa del porche amplio se había caído, que el enganche estaba perdido, que nunca hubo dinero real detrás de esa promesa. Valentina no lloró. Lo miró largo rato. Después miró a nuestra madre.
Después me miró a mí, y algo en su cara se acomodó de otra forma, para siempre. Me dijiste que ya estaba resuelto, le dijo a nuestro padre. Me dijiste que era mía. Él no tuvo respuesta, porque la respuesta honesta era que le había prometido mi vida a Valentina, apostando a que yo nunca me daría cuenta. Mi madre enfrentó su propio ajuste de cuentas sin nadie frente a quien actuar. La camioneta de lujo fue embargada en un mes, sacada de la entrada en una grúa una tarde cualquiera, mientras los vecinos fingían no mirar. El banco fue tras la declaración falsa, y las preguntas que siguieron no eran de las que se arreglan con una sonrisa. Durante años me dijo que yo no entendía de dinero. Ahora lo entendía de la forma más concreta posible, y nada de eso era mi responsabilidad arreglar. Al final vinieron juntos, como siempre supe que harían, y mi madre dijo las palabras que seguramente había ensayado. Somos tu familia, tienes que ayudarnos, tienes todo ese dinero y nos estamos hundiendo. Rechacé cada petición, con calma, porque la calma era lo único que nunca habían podido quitarme. Se gastaron millones de mi dinero, dije, y nunca me preguntaron, ni una sola vez. No preguntaron cuando papá dio el enganche por la casa de mi hermana. No preguntaron cuando escribiste mi herencia en una solicitud de préstamo. Decidieron que toda mi vida cabía dentro de sus planes, y estaban tan seguros que hasta firmaron papeles sobre eso. Te criamos, dijo mi padre. Sí, respondí. Y mi abuela vio cómo lo hicieron. Por eso me dejó el dinero a mí. Y por eso me lo quedo. Mi madre intentó la vieja palanca, la que había funcionado toda mi infancia, la voz herida, el discurso del deber, de lo que le debe una buena hija a su familia. Pero la palanca ya no tenía dónde agarrarse. Había pasado 18 años siendo el fondo de emergencia para las decisiones de otros, y ya había terminado. No voy a rescatarlos de un desastre que construyeron asumiendo que yo no importaba, les dije. Pueden estar furiosos conmigo por eso, pero no pueden hacerlo mi problema. Mi padre me miró como se mira una puerta que se acaba de cerrar con llave desde el otro lado. Hasta ese momento había creído que existía una frase más, un ángulo más, una súplica más que me haría volver a la línea. Por fin entendió que no había ninguna, y el silencio que siguió fue el sonido de un hombre que se quedó sin nada que vender. Los 4 millones se quedaron exactamente donde yo los había puesto, intactos. Y por primera vez en mi vida, las personas con las que vivía tuvieron que respetar un límite que siempre habían tratado como opcional. Me mudé ese otoño a un pequeño departamento cerca de la universidad donde me había inscrito, y empecé a construir una vida que solo me respondiera a mí. Estudié negocios, precisamente, porque quería entender cada mecanismo que había usado mi abuela, cada estructura que Regina había diseñado, para que nadie volviera a gastar mi futuro mientras yo me enteraba demasiado tarde, parada en una cocina. Dejé que el fideicomiso hiciera lo que mi abuela había planeado, no volverme ociosa, sino libre. Aprendí que proteger ese dinero nunca había sido realmente sobre el dinero. Había sido sobre el derecho a decidir mi propia vida, un derecho que mi familia creyó tener en mi nombre, y que yo, en silencio, para siempre, recuperé. Mis padres no se recuperaron como esperaban que alguien llegara a rescatarlos. El enganche perdido y la casa caída le costaron a mi padre mucho más que orgullo. La noticia corrió por la agencia, y un hombre cuyo oficio era la confianza empezó a encontrar compradores más desconfiados. El embargo y la declaración falsa persiguieron a mi madre durante años, cerrándole puertas que siempre asumió que estarían abiertas. Y los parientes que contaban con el reparto familiar se fueron alejando en cuanto quedó claro que nunca hubo nada que repartir. Se mudaron a un departamento rentado en las orillas de la ciudad. El bote, el viaje, el porche amplio, todo se redujo a discusiones que ahora tenían entre ellos, en lugar de planes que hacían a costa mía. Y Valentina, que por fin había visto con claridad, se distanció de los dos, y poco a poco, con cautela, empezó a hablarme de nuevo a mí. A veces, todavía tarde en la noche, mi madre llama a la oficina de Regina para preguntar si algo ha cambiado. Y la respuesta, siempre, es que nada ha cambiado, y nada va a cambiar jamás. Durante mucho tiempo pensé que la venganza se sentiría ruidosa. La mía fue lo más silencioso que hice en mi vida. Una puerta que se cerró suavemente a las 6:04 de una mañana, y cada día desde entonces, al despertar en una vida que por fin me pertenece, entendí que lo más dulce que recuperé nunca fue el dinero. Fue el poder de decidir mi propio futuro. Si esta historia te dejó pensando en los límites que pones, o no pones, con tu propia familia, dale like, suscríbete, y cuéntame en los comentarios. ¿Tú habrías hecho lo mismo, o habrías esperado a que la bóveda se abriera para todos?